Hola amigos, bienvenidos. Continuamos por nuestro viaje por el libro de Génesis y hoy Edgar nos va a enseñar la historia de Nimrod y la Torre de Babel. Bueno, vamos a verlo en dos estudios. Vamos a ver la parte número 1 hoy, lo que es Nimrod, quién era y qué significa para nosotros hoy en día. Y la Torre de Babel la tocaremos la siguiente semana, que sería la segunda parte de lo que es el capítulo 11, versículos 1 a 9. Pero hoy vamos a estar viendo la historia de Nimrod, Génesis 10, versículos 1 al 32. Para empezar, el capítulo 10 de Génesis se le conoce como la tabla de las naciones. Aquí tenemos el inicio de todas las naciones del mundo que conocemos hoy en día. Los varios grupos étnicos, iniciando con los 3 hijos de Noé. De ahí se derivan estos grupos étnicos. En Génesis 10 vemos a los descendientes de los 3 hijos de Noé, como pueden ver en sus Biblias, que las tienen abiertas, y los enumera a cada uno, comenzando con Jafet, de los cuales dice Dios que se poblaron todas las cosas. O sea, los acapulqueños provienen de ahí, de Jafet. Es una broma. Pero ya en serio, en Génesis 10 existen muchos nombres en las genealogías que no se mencionan. Por lo regular escuchamos, ¿por qué nomás menciona una línea? ¿O por qué solamente menciona a 2 o 3 personas? Y es por eso, porque el propósito de los registros en la Biblia es para llevarnos a la línea mesiánica, a la línea del Mesías, de Jesús. Y ahí sigue un poco más hablando de la genealogía de Sem en los primeros 7 versículos, un poco de la línea de Jafet, y luego se va a la línea de Sem, nos enseña la línea de Sem, y continúa con las generaciones, porque es por medio de Sem, como dije la otra vez, por medio de esa línea genealógica es que Abraham va a seguir, que vamos a ver después la Torre de Babel. Sí, conocido como padre de la fe, ¿verdad? Abraham. Claro, donde técnicamente se inicia lo que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Así que después menciona a los descendientes de Cam, y nos vamos a enfocar en el versículo 8, donde Araceli va a leer y nos dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Y el 9, perdón. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Esto es clave, como lo dije la vez pasada, por eso lo dividimos en 2 partes. Pero la falsificación de la obra de Dios la inició Satanás en este versículo, con este hombre que se llama Nimrod. De Cus, la traducción debería de ser de esta forma. En vez de decir que Nimrod era un cazador vigoroso delante de Dios, debería de decir era un gran tirano delante de Dios. Esa es la palabra correcta, porque cuando habla aquí de la palabra que era cazador, Nimrod era cazador de almas de hombres. Nimrod se convirtió en el líder en apostasía, un conductor de un inmenso sistema religioso que después se le conocerá como el sistema religioso babilónico. Y la propulsora de este sistema se llamaba Semiramis, a la cual se le llamaba en aquel entonces la reina del cielo, y fue adorada de esta forma y sigue siendo adorada de esta forma por muchas personas a través del mundo, algunos sin saberlo. Pero ahora entendamos que Nimrod, que técnicamente es el primer rey, el primer poderoso de la tierra, que construyó un reino, tiene una esposa que se llama Semiramis I. Esta es la historia de Semiramis, a quien se le adoraba y se le llamaba la reina del cielo. Ella dijo esto: en aquel entonces su hijo, que se llamaba Tamuz, había sido concebido de manera virginal. Eso fue lo que dijo ella. O sea que no había habido intervención de un hombre, sino que era algo sobrenatural, un nacimiento sobrenatural. Y la historia dice que una vez Tamuz estaba en el campo cazando y fue atacado por una fiera, la cual lo venció y lo mató. Y él duró 3 días muerto, Tamuz,
Pero al tercer día el espíritu vuelve a él y revive, resucita de entre los muertos, según la historia de Semiramis. Así que comenzaron a celebrar su resurrección usando huevos pintados de colores y haciendo festividades grandes en la temporada de primavera. Su fecha de nacimiento de Tamuz fue el 25 de diciembre. Así que, amigos, cualquier parecido con la realidad, en este caso sí es coincidencia, ¿verdad? Claro que sí. Y celebran su nacimiento dándose regalos, teniendo orgías sexuales y cortando árboles, decorándolos con plata y con oro y poniéndolos en sus casas. Todo el trabajo de falsificación de Satanás inició aquí en el capítulo 10 con Nimrod. Y conforme nos vayan acompañando en el libro de Génesis, amigos, ustedes van a notar algo muy característico, y que es que Satanás desde el principio ha querido echar a perder el plan de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Y aquí comenzó. Es como que Satanás, recuerda cuando tú enseñaste Génesis 3:15, esa es la promesa del Mesías, ¿verdad? Que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás, ¿verdad? Y él le heriría en el cañal. Sí. Entonces Satanás de alguna forma sabía el plan, pero no sabía exactamente cuándo iba a suceder. Entonces se adelanta y comienza a tergiversar las cosas desde el inicio, para que cuando todo esto pasara, María tuviera a Jesucristo, fuera concebida por el Espíritu Santo, Jesucristo muriera y resucitara al tercer día, la obra redentora, la gente no creería, sino que diría, no, pues es igual que los babilónicos, que la falsa religión, ¿verdad? Sí. Pero esa es la manera de Satanás obrar, es el mentiroso desde el inicio de los tiempos, dice, porque él es mentira en sí. Padre de la mentira, sí. Pero Satanás falsifica el nacimiento original de Jesús, su muerte, su resurrección, y como referencia, lo vamos a poner en el video, pero sí lo pueden anotar también, el profeta Ezequiel en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, versículo 14, más adelante en la historia humana de lo que estamos leyendo, reprende ese tipo de adoración que se estaba dando incluso en el templo de Dios, de los judíos, el falso sistema babilónico. Aquí se instituye la adoración a la reina del cielo, nace la adoración de la madre y el hijo que vemos muy comúnmente en todos lados, y todo tiene un origen satánico esto, el plan de Satanás para tergiversar las cosas. Toda esta información, si quieren, la pueden verificar conforme vayamos yendo a través de la Biblia. Y también existe un señor que se llama Alexander Hislop. Lo voy a anotar también. En su libro Las dos Babilonias, publicado en 1858, que contiene cita de 257 autores antiguos y que hasta ahora nunca nadie lo ha refutado, o sea que es verídico. Él es el que mejor describe lo que es el origen del sistema babilónico y su función en el día de hoy. Así es que los invito, si quieren indagar más sobre el tema, que espero que sí, que vayan, investiguen sobre este libro, lo compren. Sé que el libro de Apocalipsis se llama de Tim LaHaye, contiene partes de esta información, también lo pueden comprar en línea. Quiere decir que este libro los va a llevar desde el comienzo de esta mentira, por dónde lo fue llevando y en dónde está ahorita, ¿verdad? En el presente. Claro, cómo pasó de lugar en lugar por el Imperio Romano, sí. cómo llegó a mezclarse con la religión cristiana y también. Y en el presente también. Y en el presente cómo se practica. Pero así Babilonia se convirtió en la fuente principal de idolatría y en la madre de todos los sistemas paganos del mundo. Todo lo que encontramos pagano por alrededor del mundo proviene de ahí. La religión de misterio que se originó allí se propagó en diversas formas a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda la historia humana. Y lo podemos ver hoy en día, como ya lo comentamos. Pero va a tener su desarrollo, su clímax, su desarrollo total, cuando la iglesia sea quitada de en medio, el poder del Espíritu Santo obrando a través de su iglesia en este mundo. Seamos arrebatados y entonces vamos a ver la verdadera Babilonia, esta vieja Babilonia, miles de años después. Sí. En el libro de Apocalipsis lo podemos leer, algún día vamos a llegar ahí, que aún es futuro incluso para nosotros hoy en día.
Sí. Y ahí va a llegar a su clímax la Babilonia en el capítulo, recuerdo, 17 y 18, o 18 y 19 de Apocalipsis. Ahí es cuando es destruido este sistema falso de adoración. Incluso el falso profeta va a provenir de ese sistema religioso, va a tomar ventaja de ese sistema babilónico para tomar poder con el anticristo. Algo muy interesante. Algún día vamos a llegar ahí, tranquilos, no se presionen. Esto es escatología, es el estudio de los últimos tiempos, pero primero vamos a estudiar lo que es pasado y presente para que podamos entender la Biblia, ¿verdad? Pero es necesario que lo digamos. Así que ese fue el esfuerzo de Satanás por engañar a la gente, a la humanidad, ¿verdad? Con una imitación parecida a lo que era el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que cuando sucediera dijeran, oh, wow, eso es mentira. Y como lo dijo Edgar, lo dijo exacto, porque él, conforme vayan con nosotros estudiando, van a ver cuántas imitaciones Satanás hace de frentes a los planes de Dios. Imita todo, pero totalmente tergiversado, con el único propósito de engañar a la gente. Él es el engañador, él es el mentiroso, él es el ratero, él es el falso, el imitador. Se le llama de muchas cosas en la Biblia, pero todo es engañar a la gente para que no... Sí, desviarlo del verdadero propósito de Dios y del verdadero camino al que debes de ir. Claro, para que no regresen a Dios, que eso es lo que Dios quiere, el plan contrario de lo que Dios quiere, ¿verdad? Es triste. Pero bueno, el doctor Clarence Larkin, en su libro Verdad Dispensacional, nos muestra también cómo Satanás corrompe el cristianismo, uniéndolo con la religión babilónica, en unos cuantos siglos después de que los apóstoles fallecieran. Y ese es fruto, esa es la mitad de lo que estamos viendo hoy en día. Cuando se une a una de las iglesias en capítulo 4 de 3 de Apocalipsis, 2 y 3 de Apocalipsis, les dice eso, que se unieron con la religión pagana, lo mezclaron. Y el versículo 10, si lo puedes leer, el versículo 10 al 12, ahí mismo en Génesis 10. Sí. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir y Cala, y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Más adelante, siguiente video, vamos a tocar eso de Babel. Aquí se menciona que allí comenzó su reino, Nimrod. Y también edificó la ciudad de Nínive, noten, en el versículo 12. Y lo vamos a ver Nínive en su totalidad cuando estudiamos el libro de Jonás. Esta es la Nínive de la que está hablando, que se arrepienten en aquel tiempo. Increíble lo que Dios hace. Lo que Satanás quiere destruir, Dios siempre lo usa para bien. Lo usa, por ejemplo, para bien, ¿verdad? Pero Nínive se convierte en la capital de Asiria, un imperio impresionante. Lo vamos a estar viviendo en el futuro. Uno de los primeros imperios más poderosos de toda la historia. Y lo vamos a ver, te digo, más adelante. Pero esa es su capital. Y es lo que nosotros conocemos hoy como el país de Irak. Está hablando de toda esa área de Irak. Ahora del versículo 13 al 21 vemos a toda la descendencia, si lo pueden leer, de Canaán, que fueron un dolor de cabeza para los israelitas, y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Otro detalle en el versículo 21 es a partir de Eber, con H, Eber, que se obtiene el nombre hebraico o hebreo. Si han escuchado esta terminología hablándose de los israelitas, de los judíos que son hebreos, que lo vamos a ver ahorita con Moisés. Esa terminología inicia aquí con Eber y no con Abraham, como muchas veces se concibe de una manera errónea, pero no es nada de que se van a... Después de esto, en el versículo 22 habla de los descendientes de Sem, y sus descendientes habitaron la región montañosa del oriente. Entonces tenemos en las playas, en las costas, tenemos en las montañas, ¿verdad? Tenemos las diferentes regiones que se fueron disparciendo después del capítulo 11 que vamos a estudiar el siguiente video, que es la Torre de Babel. Una nota muy importante es que este personaje que se describe en el versículo 25, si pueden ver, su nombre es Peleg, y su nombre en el original significa división. Si puedes leer el versículo 25 nada más. Sí. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg
porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, Octán. Esto es fascinante. Lo probable es que se refiere, si leemos el texto, lo más lógico es que se refiere a lo que va a pasar en el capítulo 11, cuando se divide cuando se dividen las gentes, las personas. Esa es la interpretación más lógica, más rápida, se puede decir, más cerca. Pero hay otra teoría que a mí me ha tocado investigar, que me gusta mucho, y que ha sido conducida por científicos no cristianos, o sea, personas que no creen en Dios, son científicos normales. Y esta es la teoría que apunta a que originalmente toda la Tierra era solamente un continente. Y ahí enseñan cómo el mapa, cómo se unen, cómo concuerdan ciertas áreas. Sí. O sea, que solamente no había 5, 6, 7, 8, ya cada rato cambian de cuántos continentes hay. Al rato Manila va a ser, Filipinas va a ser un continente, es una isla ahí. Pero bueno, originalmente era un solo pedazo de tierra donde todos habitaban. Y de alguna forma algo pasó que se dividió. Y esto apuntaría aquí a lo que está haciendo Peleg, que cuando él estaba vivo sucedió esa repartición. Entonces es algo que es un poco ambiguo, sí. Pero si se llega a confirmar de alguna forma o se hace más fuerte esta teoría, encajaría muy bien aquí, me gustaría. Sí. A mí que aquí en ese evento tan magnificente, tan grande, haya sucedido aquí en ese tiempo de Peleg. Sí, y pues de hecho el mismo verso lo dice, le pusieron Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Y también algo muy característico en esos días, que a los papás le ponían nombres a los hijos con el significado de ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si se sentían agradecidos con Dios porque les había dado un hijo, le ponían al niño agradecido, ¿no? Obviamente en el lenguaje hebreo. Entonces, por eso es importante que él señala este nombre y su significado, porque no ponían nombres solo por poner. Sí, por poner, si no, nomás le ponían OV74-73 sí, como Tesla, pero no, tenía un significado específico. Incluso lo vemos en las áreas donde hay indios, ¿no? Que salían y pues si veían un gallo cantando, le ponían a su hijo un gallo cantando. Porque lo primero que veían, claro. Entonces era algo significativo. También así en hebreo, la gran mayoría de nombres es porque tienen un propósito. Sí. Significa algo de su carácter de la persona, o algo del carácter de la persona, de la madre, o del padre, o de ambos, algo en la familia. Siempre tenían un significado específico. Pues de hecho Jesús no se llama Jesús porque a Dios se le ocurrió el nombre, sino porque significa el Salvador, ¿verdad? Salvador. Y en hebreo es Josué, el nombre, porque no existe la J. Ajá, entonces por eso en el tiempo había muchos que se llamaban así. Josué es Jesús en ese tiempo, porque todos querían que el hijo se fuera el Mesías. Sí. Pero bueno, note ya para terminar, el capítulo, en el versículo 32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, nuevamente ya estamos hablando post-diluvio, ya estamos hablando de la era después del diluvio. Entonces ya se está poblando la tierra, y lo que dijimos la otra vez, ya en cuanto se empiezan a poblar, bueno, Noé comete el error, pero ya ahora sus hijos, sus descendientes, vemos que se levanta de Cus, descendiente de Cus, que es de Cam y de Cus, aquel que maldijo, que es Nimrod, que estaba maldito, era maldecido, y ahora lo vemos tomando poder, siendo un dictador técnicamente, un rey poderoso, fuerte, abominable delante de Dios, porque tomaba las almas de las personas, ¿no? Desviándolas de Dios, como estamos viendo con su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Era hábil para engañar a la gente. Claro que sí. Se podría decir que es como una sombra de lo que es el anticristo también en el futuro. Sí. Y es importante señalarles, es importante porque cuando Noé sale del arca, Dios les dijo poblar la tierra, les dio ese mandato, ¿verdad? Y es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando vean la Torre de Babel van a ver que es una rebelión directa a ese mandato que Dios les dio.
Pero bueno, eso sería todo en lo que responde a Nimrod. Con los siguientes 9 versículos se entrelaza la historia porque Nimrod es el fundador de Babel. Y vamos a ver la intención, el propósito y etcétera, todo este show. Que son solo 9 versículos, pero esto nos prepara. Y después de esos 9 versículos, ¡pum!, pasa esto, que los descendientes se esparcen por todos lados, ¿verdad? Y diferentes lenguas y todo. Wow, pues está muy interesante. Los esperamos para el próximo video.